No, la educación religiosa tuvo un parate formal entre 1884, que coincide con la sanción de la ley 1420, pero en realidad es un arrastre del gobierno nacional que se confronta con la iglesia, porque el gobierno nacional, liberal, raro, en Argentina es liberal conservador, le quita a la iglesia un monopolio que tenía. Le quita el monopolio de controlar los nacimientos, lo hacía a través del bautismo, de controlar los matrimonios y de controlar las defunciones, que lo hacía a través de un sacramento que se llamaba extrema unción, que después fue cambiando de nombre, se llamaba unción de los enfermos, ahora se llama unción de los enfermos, se llamaba santa unción, que era el último sacramento que ya después de esto ya te despedías, y se le quita y el Estado se hace cargo de eso. Entonces va a crear una institución que resuelve todo esto, que es el registro civil. Entonces el registro civil es el único autorizado a escribir, es el único matrimonio válido para la ley, para cualquier fin legal, y la defunción, el acta de defunción, es lo único que vale para demostrar que alguien está fallecido. Eso genera un conflicto, un cortocircuito enorme en la iglesia, que por 50 años, va a tener, hasta 1934, va a tener roto las relaciones exteriores entre el Vaticano y la República Argentina. Sin embargo, no retira a sus curas, deja a esos embajadores de lo microfísico en cada barrio, y sus militantes, y entonces en las escuelas se sigue rezando al ingresar a la escuela. Yo he visto esto hace relativamente poco en una escuela primaria del campo, en la zona de Tandil, donde los chicos entraban, se persignaban y rezaban una oración y después ingresaban a la escuela. Digamos que es una práctica que a partir de 1934 la iglesia va a fortalecer. La difícil concentración de pequeños, el himno por excelencia popular, cantemos al amor de los amores, escala el cielo en un rumor lento y potente. Las voces de las gargantas infantiles vibran en notas de dulce emotividad. Llegan los señores cardenales encargados de oficiar simultáneamente en los 4 altares y al pie de la cruz miran a los 4 rumbos. Su eminencia Augusto Lón, arzobispo primado de Polonia, su eminencia Juan Verdier, arzobispo de París, su eminencia Manuel González Cerejeira, patriarca de Lisboa, y su eminencia Sebastián de Cimeira Sintra, arzobispo de Río de Janeiro. Este avance del pensamiento conservador que decíamos a partir de la gobernación de Fresco en los años 30, católico, es también un avance de la Iglesia Católica a partir del año 34, especialmente en la que van a lograr que todas las escuelas públicas de la época, sin importar la jurisdicción, tengan un símbolo católico. Es decir, ¿qué es un símbolo católico? Una virgen, ¿sí?, que no es un símbolo cristiano en general, o una cruz con un Cristo, que no es un símbolo de las iglesias cristianas evangélicas. Me explicaban que los evangélicos, pues, si tienen una cruz, es una cruz sin Cristo, porque para ellos Cristo resucitó. En cambio, el culto de las imágenes estaría prohibido por la Virgen y va a estar en las escuelas católicas, en las escuelas públicas, la imagen católica. Es interesante porque es una presencia para aquellos que dicen que la escuela es laica. Yo los invito a recorrer incluso las escuelas porteñas, donde sí rigió la ley que ustedes dicen, o que muchos dicen, que es laica, y que no hay ningún artículo de esa ley que estoy nombrando, así que es 1420, después le vamos a dar un detalle especial, un trabajo especial. Esa ley en ningún artículo dice que la educación será laica, así que lo hacemos por inferencia. El gobernador Fresco, en los años 30, es un militante católico conservador. Entonces genera un impulso muy importante. Ya antes en 1925 hubo una legislación específica, porque 50 años después de la existencia del sistema educativo formal en la ley, todavía los pobres no mandaban a sus hijos a las escuelas. Era normal que los chicos los manden a trabajar. Tuvieron que hacer
una ley de prohibición del trabajo infantil, una ley de prohibición del trabajo infantil, con severas multas para los patrones, para que se dejaran de contratar niños y vayan las mujeres a ocupar esos lugares. Hacia los años 30 hay un avance de lo católico, un avance de la idea de hispanidad. Es decir, la idea es que nuestro país es hispánico, qué sé yo, porque verdaderamente hay una enorme presencia italiana, no solamente de italianos nativos, sino de hijos de italianos, si ustedes miren los apellidos que tenemos nosotros entre nosotros, y esa presencia es perturbadora. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones de inmigrantes han generado sociedades de fomento, sociedades de socorros mutuos, sociedad española, sociedad gallega, la sociedad italiana, Unione Benevolenza, el centro sirio-libanés. Hay una cantidad de instituciones que se van creando para contener a esos nativos, para meterlos entre paisanos, para que sus hijos se casen entre ellos, para continuar algunas cuestiones de la raza, y para, o de la raza, de la nacionalidad, digamos, y para conservar tradiciones, comidas, bailes, ropa. A la fecha se siguen haciendo el 2 de septiembre, una fecha del Día del Inmigrante, no tengo idea de por qué, y en ese día aparecen una cantidad de descendientes, ya tercera, cuarta, quinta generación, de aquellos inmigrantes vestidos con ropas que eran típicas en aquella época, cuando vinieron sus abuelos. Uno va a esos países actualmente y no ve esa ropa de ninguna manera. Y conservan un folclore, es decir, un viejo saber tradicional conservador de otras tradiciones. La mayoría de la población se mestizó, se mezcló. La escuela lo que intentó todo el tiempo es emblanquecerla. ¿Cómo se emblanquece? Con la cultura del blanco. Es decir, entonces aparece, el negro está afuera, es decir, en Argentina no somos negros, no tenemos negro. Se niega la existencia de la negritud, o la negritud se mestizó de tal modo que también tratan de negarlo. No hay nativos, es decir, nativos originarios, digamos, que el indio está fuera de toda preocupación cultural. Es decir, no se piensa en una escuela para los indios en este momento. Entonces, lo que queda es el mestizo, pero se niega su identidad, y ya desde el Martín Fierro, desde fines del siglo XIX, se inventa una identidad que no existía. Y aquello que eran solo los hijos de españoles, blancos, europeos, nacidos aquí, se le atribuye a todos. Y entonces todos somos criollos. El criollismo es un fenómeno de fines del siglo XIX que atraviesa toda América Latina. Es decir, somos todos criollos. Entonces, somos todos criollos, tenemos que responder a la cultura de los criollos originarios. Y entonces aparece toda una cultura vinculada a lo rural, es decir, a los dueños de la tierra. No quisiera dejar pasar, porque lo que ha logrado la instalación en el sentido común de la sociedad, esta nueva institución logró instalarse a tal punto que cueste pensar una sociedad sin escuela. Es casi imposible imaginar una sociedad sin escuela, y además la idea de que la escuela ha existido siempre. Bueno, la escuela no solamente no ha existido siempre, no viene desde los principios de la humanidad, sino que apenas tiene desde 1875 a la fecha, así que 145 años como institución emblemática de ese modo. Pero no quisiera dejar pasar la anécdota de una escuela de Tres Arroyos, en la que las maestras de clases medias, las primeras maestras eran de clases medias, se encontraron que sus vestidos se ensuciaban con la tiza y dijeron, bueno, vamos a ponernos algo encima, y inventaron, piensen ustedes que las maestras se vestían con vestidos con al menos 2 en agua y que llegaban hasta los tobillos, ¿sí? Inventaron un guardapolvo, es decir, una protección, un delantal que iba a protegerlas del polvo de la tiza. Y se les ocurrió que el color blanco era bueno. Eso estuvo bien, en 1919 lo hicieron. Vino un inspector, los inspectores recorrían la provincia y redactaban informes, los mandaban a La Plata, y los informes de los inspectores solían publicarse en una revista de circulación interna para cada una de las escuelas, que se llamaba Revista de Educación, editada por el
por el Ministerio de Educación, la Dirección General de Escuelas, y ahí se contaba la anécdota de Tres Arroyos. Al poco tiempo, en esa misma escuela se dieron cuenta de que se lo podían pedir a los pibes y pidieron el guardapolvo también para los chicos. El ejemplo, esa revista, como se recibía en toda la provincia, se empezó a leer con mucho afán, con mucho interés, y se fue copiando el modelo. Hasta que la práctica se había generado bastante en toda la provincia, una emulación en toda la provincia. Entonces, el Ministerio, la Dirección General de Escuelas, establece una resolución en julio de 1926 de que el guardapolvo blanco va a ser obligatorio para los estudiantes, para los alumnos y para el personal de la Dirección General de Escuelas, para las maestras. Interesante, porque ya en ese momento había varias instituciones estatales, como militares, policías, carteros, ferroviarios. Había una cantidad de instituciones estatales que a los que se les pagaba el uniforme. Si el Estado se encargaba de su uniforme. Mientras que a la maestra, además de obligarla a usar un uniforme, nunca se lo iban a pagar. Bueno, ¿qué pasa con la educación secundaria? A decir verdad, el artículo 5 de la Constitución Nacional obliga a las provincias a ocuparse de la educación primaria y eso ya les insume mucho patrimonio, muchos recursos para financiarlas. Entonces, las provincias no se están ocupando de la educación secundaria, a no ser la provincia de Buenos Aires, que sí se ocupó de la creación a partir de 1912 de las escuelas normales populares, a las que le dedicaremos otro capítulo, pero prácticamente es la única educación secundaria que existe, pero además porque tiene un propósito de proveer de maestros a un sistema educativo que estaba en problemas por la falta de maestros. No hemos dicho cómo van a ser las escuelas, cómo fueron las escuelas en la provincia de Buenos Aires. 3 tipos de escuelas se crean. Las escuelas infantiles, que son siempre o casi siempre rurales, que son de primero a tercer grado. Las escuelas en los suburbios o en las periferias urbanas, que van a llamarse elementales, que son de primero a cuarto grado. Y las escuelas complementarias, a donde deberían ir estos de las escuelas infantiles o las escuelas elementales a completar su escolaridad primaria, que son las del centro de la ciudad, la escuela 1, la escuela 2, que están siempre en los centros de las localidades, que son urbanas. Esto está bueno para pensarlo porque en realidad tiene que ver sobre todo con la exigencia de esa población infantil, que si no, los padres no los iban a bancar 6 años en la escuela, lo iban a llevar a trabajar y ya están reconociendo, la ley original reconoce que están obligados a ir hasta los 10 años. La escolaridad es de 6 a 14, pero al menos hasta los 10 están obligados a ir. Solía escucharse con recurrencia gente que decía, no, pero mi abuelo fue hasta tercer grado, fue hasta cuarto grado. Lo que nunca decían es cuántos años estuvo en tercero y en cuarto grado y que además eran o escuelas rurales o escuelas periféricas. Como decimos entonces, no tenemos escuelas secundarias provinciales. Entonces la nación va a elegir las grandes ciudades, primero las capitales, después las grandes ciudades, ahí donde la nación entiende que puede rescatar población para la burocracia del Estado, por el Estado municipal, o para el Estado provincial, o para el Estado nacional. Entonces, ¿dónde van a ir a buscar esas burocracias? En los sectores urbanos de las poblaciones más populosas. Y ahí van a crear las escuelas secundarias que te van a preparar para seguir estudios universitarios, que son los bachilleratos, ¿sí? Las escuelas llamadas directamente escuelas nacional. La escuela nacional es el bachillerato, su título era de bachiller, y eso te habilitaba a entrar a cualquier facultad de las 2 universidades en principio que había, que eran la de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires. Y después se fueron creando de a poco algunas otras universidades, pero el bachillerato era lo que formaba. Y si no, era tu techo. Llegar a bachiller era tu techo, o el título secundario. Después están las escuelas comerciales, para otro tipo de actividad, más que nada vinculada justamente al comercio, y la administración de pequeñas empresas o un poquito más grandes, se las prepara también en las escuelas comerciales.
van a crear una escuela que después va a ser básicamente masculina, que son las escuelas técnicas, que son prepararse en artes y oficios, ¿no? Es decir, una preparación, digamos, profesional. Y ahí hay como dos salidas, una como centro de formación profesional, donde se aprende el oficio y listo, y ya, y otra que es un secundario con formación en oficios. Y con destino fijo en la Facultad de Ingeniería, y así como el comercial, el destino fijo en la Facultad de Ciencias Económicas. Y por último, las escuelas normales con una población básicamente femenina. Es decir, diríamos que el magisterio es un oficio que nace femenino por diferentes razones que en otro momento vamos a analizar, pero es un oficio femenino. Estas son todas instituciones de jurisdicción nacional. ¿Qué quiere decir jurisdicción nacional? Que los recursos, los docentes y el financiamiento los pone la nación. Es decir, aunque estén en una localidad en el interior de cualquier provincia, todo eso va a venir de la nación. Es decir, que van a decidir qué se enseña, y ahí aparece una idea de unificar la burocracia estatal nacional. Es decir, que todos vayan pensando a partir de unos contenidos que se van a definir para todos iguales.